Buenas noches, esta historia le ocurrió a mi madre cuando tenía 15 años y mi tío, que en ese entonces tenía 14. Mi madre nos ha contado esta historia desde que éramos pequeños, y siempre la narra con los mismos detalles. En aquella época, ella vivía con mis abuelos en una finca aislada cerca de Salem, en el estado de Oregón. Mi tío tenía la costumbre de decir palabrotas y hacer bromas de mal gusto sobre lo sobrenatural, y aunque mis abuelos le advertían que tenía respeto, él no cambiaba su actitud. Una noche, durante la Semana Santa, ella y mi tío fueron a buscar un poco de azúcar a la casa de una tía, que vivía a algunos kilómetros de la finca de mis abuelos. Al llegar, se quedaron conversando hasta que se les hizo tarde. La luna iluminaba el camino de regreso, que atravesaba un sendero desierto rodeado de vegetación densa y sombras inquietantes. Mi tío, como era costumbre, seguía diciendo palabrotas, y mi madre le recordó que debían respetar el día santo. Sin embargo, él se reía y continuaba haciendo comentarios burlones. Cuando cruzaron el límite de la finca de mis abuelos, justo al lado de un arroyo, vieron algo que les dejaron helados. Cerca del agua, una criatura delgada, completamente blanca, avanzaba lentamente. Mi madre cuenta que esta figura tenía el cuerpo inclinado hacia adelante y se desplazaba como si estuviera apoyada en los codos. Su rostro era similar al de un perro, pero extrañamente deformado y espantoso. Las orejas eran largas, caídas hacia adelante, y con cada paso parecían golpearle el rostro. La criatura resoplaba, y el sonido hacía que la piel se les erizara. Por un instante, mi madre pensó que podría tratarse de un becerro, ya que mi abuelo tenía ganado, y así se lo dijo a mi tío. Pero él, entre risas y sin tomarlo en serio, contestó: «Eso no es nada, es solo un hombre lobo». Justo en ese momento, la criatura alzó la cabeza y sus orejas comenzaron a moverse y golpearse entre sí de forma violenta, como si hubiera entendido las palabras de mi tío. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era un becerro. Presos del terror, dejaron el saco de azúcar y corrieron gritando hacia la casa de mis abuelos, sin atreverse a mirar atrás. Mi madre cuenta que, en medio del pánico, miró hacia atrás y vio que la criatura los seguía. Sus orejas se movían inquietas, y su cuerpo continuaba inclinado, con la parte delantera más baja que la trasera. En aquel entonces, alrededor de la casa de mi abuelo, había un cerco de arbustos espinosos de acacia, conocidos como uña de gato en algunas regiones. Esa planta, de hojas gruesas y espinas afiladas, se usó para mantener alejados a los cerdos y otros animales de la casa. Mi tío, muerto de miedo, atravesó el cerco desesperado, mientras mi madre abría la puerta que conducía al patio de la casa de mis abuelos. Cuando llegaron, comenzaron a golpear la puerta frenéticamente, rogando que les abrieran. Al entrar, mi tío estaba tan asustado que no podía pronunciar palabra. Mi madre relató lo sucedido rápidamente a mi abuelo, quien, al escucharla, se dirigió a una de las ventanas y miró hacia el patio. Fue entonces cuando, a través de una rendija, alcanzó a ver a la criatura y murmuró con voz grave que se trataba de un hombre lobo. Aparentemente, mi tía había dejado una puerta abierta, y la criatura se había acercado al patio. Mi abuelo observó con detenimiento y afirmó que era la primera vez que veía un hombre lobo con pelaje blanco. Nadie dijo nada, todos guardaron silencio, temiendo llamar la atención de aquel ser. Pasaron unos minutos, y entonces escucharon un revuelo en el gallinero, pero nadie tuvo el valor de salir a investigar qué ocurría. Mi abuelo no solo estaba convencido de que la criatura era un hombre lobo, sino que además comentó que, en esa época, la gente mayor tenía una creencia muy específica sobre ellos. Se decía que cuando el hombre lobo era negro, estaba vivo, pero cuando era blanco, como el que vieron esa noche, era el espíritu de un hombre lobo muerto. Decidí compartir esta historia porque, en la mayoría de los relatos de hombres lobo, se los describen como seres oscuros, de pelaje negro. Pero en la experiencia de mi madre, este hombre lobo era albino, lo cual, según le contaron,
significaba que no era un ser vivo, sino el espíritu de una persona fallecida. ¿Será que, incluso después de muerto, la maldición del hombre lobo continúa? Buenas noches. Relato 2. Buenas noches comunidad, me llamo Daniel, y desde niño he sido un apasionado de los libros, películas y relatos de terror. Recuerdo que cuando éramos pequeños, mi hermana, mis primos y yo solíamos sentarnos en círculo alrededor de los adultos, ansiosos por escuchar sus historias. Fuera cual fuera su veracidad, logramos aterrorizarnos y nos dejaban con esa sensación de inquietud, donde cada ruido en la oscuridad nos hacía saltar y nuestra imaginación trataba de encontrar su origen. ¿Sería un sonido normal de la noche, o el eco de algo más siniestro? Quizá un grillo, un perro a lo lejos, o simplemente el viento entre los árboles. Bueno, ya sabemos que cuando estamos asustados, cualquier ruido se convierte en algo espeluznante, ¿verdad? Hoy quiero compartir una relación que escuché cuando era niño y que, según mis familiares, le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo, a quien llamaban Jack, había ido un día a la casa de un vecino para ayudar en una jornada de trabajo comunitario. Estaban construyendo un granero en un pueblo apartado en Montana. La tarea tomó más tiempo de lo esperado, y cuando terminaron, el sol ya se había escondido y la oscuridad dominaba el lugar. Después de algunas palabras de despedida, cada uno tomó su propio camino de regreso. Era una noche de Semana Santa, y la luna llena iluminaba el cielo, lanzando sombras inquietantes sobre el bosque que rodeaba el sendero. Jack llevaba una lámpara de mano para poder ver si alguna serpiente se cruzaba en su camino, y sostenía un machete en la otra mano por precaución. El aire estaba fresco, y como la zona era montañosa, una niebla espesa comenzaba a formarse lentamente, envolviendo el paisaje en una atmósfera fría y amenazante. Aunque estaba acostumbrado a la vida en el campo, Jack se mantenía atento a los sonidos del bosque mientras avanzaba por el camino. Cuando ya se acercaba a su hogar, escuchó un sonido extraño, un gruñido no muy lejos de él. Se detuvo por un momento, tratando de concentrarse y averiguar de dónde provenía aquel sonido. Pensó que podría tratarse de un perro salvaje, así que apresuró el paso, ajustando su agarre en el machete para sentirse más seguro. Pero entonces, volvió a escuchar el gruñido, esta vez más intenso y cercano, como si algo lo estuviera acechando. De pronto, una figura oscura saltó frente a él en el camino, interrumpiendo su avance. Para defenderse, Jack levantó ambas manos, sosteniendo el machete en posición de ataque y la lámpara apuntando hacia aquella criatura, preparado para enfrentar lo que sea que hubiera cruzado su camino. Lo que Jack vio esa noche fue algo que desafiaba cualquier comprensión. Frente a él, una criatura monstruosa se erguía, un ser entre perro y pesadilla, enorme, con una mandíbula abierta de par en par, revelando colmillos afilados y ensangrentados. Su cuerpo, cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado, se estremecía con cada gruñido profundo que dejaba escapar, y su baba, mezclada con manchas rojas, caía al suelo en gruesas gotas. Sus patas, tan grandes como las de un oso, avanzaban en su dirección, pesadas y amenazantes, como si estuvieran listas para aplastarlo. Jack, con el corazón a punto de explotar en el pecho, lanzó un machetazo desesperado, sin dejar de mirarlo. La hoja alcanzó a rozar una de las orejas de la criatura, y al instante, un aullido desgarrador se escuchó en el aire. La bestia se tambaleó, retrocediendo, y de su herida comenzó a brotar un torrente de sangre que teñía su pelaje oscuro de un rojo brillante. El hombre lobo soltó un alarido que parecía hermano desde las mismas entrañas del infierno, un sonido tan espantoso que erizó hasta el último pelo de Jack. Sin perder tiempo, Jack giró y corrió por el sendero con toda la velocidad que sus piernas podían darle, mientras sentía que aquella cosa se arrastraba en sus talones, dejando un rastro de gruñidos y gemidos infernales. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, la cerró de golpe y giró la llave con manos temblorosas. Su esposa, alarmada por el terror en su rostro, le preguntó qué había pasado. Jack,
con el aliento entrecortado, respondió que algo monstruoso se le había cruzado en el camino y que, por poco, no escapaba con vida. Le arranqué la oreja, pero no fue suficiente, murmuró, mientras buscaba frenéticamente el rifle que guardaba en la esquina del cuarto. A través de la ventana, aún se podía escuchar los gruñidos del hombre lobo, cada vez más cercanos. La esposa de Jack, pálida y temblando, se aferró a un crucifijo y comenzó a rezar en voz baja. Jack apuntaba el rifle hacia la puerta, decidido a defender su hogar hasta el final. «Si esa cosa intenta entrar, le volaré la cabeza», susurró entre los dientes. Los gruñidos resonaron cada vez con menos fuerza hasta que, finalmente, un silencio espeso y lúgubre envolvió la casa. Al amanecer, Jack y su esposa decidieron visitar a sus vecinos, esperando descubrir si alguien más había escuchado o visto algo extraño la noche anterior. Para su horror, encontraron a un anciano vecino con un vendaje improvisado alrededor de la cabeza, justo en la zona de la oreja. Una gran mancha de sangre cubría el paño, y el anciano evadía cualquier mirada inquisitiva. Sin decir una palabra, Jack y su esposa intercambiaron una mirada de temor y entendieron que los rumores de que aquel hombre era algo más que humano, un hombre lobo, podrían ser ciertos. Buenas noches. Relato 3. Hola, soy Gabriel, y quiero contarles algo que me sucedió en 1999, aquí en una pequeña ciudad de Montana. Era una noche helada de invierno, y me encontraba en casa de un amigo, viendo una película de hombres lobo. En un momento de la película, escuchamos unos aullidos lejanos que venían desde unos matorrales cerca de su casa, que estaba en las afueras de la ciudad. En ese instante, el ambiente comenzó a sentirse extraño, inquietante. Mientras que yo me ponía más nervioso, mi amigo parecía no darle mucha importancia. La película era intensa, así que seguí viéndola, pero sin dejar de escuchar con atención esos ruidos lejanos que se colaban en medio del suspenso de la historia. Cuando la película terminó, ya pasaban de las 11 de la noche y como al día siguiente tenía que levantarme temprano, decidí regresar a casa. Me despedí y salí. Sin embargo, cuando estaba a solo una cuadra de llegar, tuve la extraña sensación de que alguien, o algo, me observaba. Esa sensación de tener una mirada pesada detrás, que quienes la han sentido saben cuán aterradora puede ser. Comencé a caminar más rápido, evitando mirar atrás, cuando de pronto escuché un sonido, como si algo pesado se estuviera arrastrando por el suelo. Me congelé en el acto, y al girar para ver, lo que vi fue algo sacado de una pesadilla. Ahí estaba una criatura con una cara parecida a la de un cerdo, cubierta de un espeso pelaje, pero lo peor era el dolor que parecía reflejar. Su cuerpo retorcido emitía gemidos lastimeros. Fue la visión más aterradora de mi vida. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas. Noté que la criatura no me seguía, en cambio, se arrastraba hacia los matorrales. Jamás había corrido tan rápido. Cuando llegué al centro de la ciudad, totalmente agotado, vi a algunos amigos en la plaza frente a la iglesia. Me acerqué, jadeante, y al verme tan pálido y nervioso, uno de ellos dijo, «¿Qué te pasó, Gabriel? Pareces haber visto un hombre lobo». Entre respiros, logré contarles lo que había visto, pero en lugar de tomarme en serio, comenzaron a reírse, diciendo que debía estar alucinando o algo peor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que, en medio de las risas, el silencio de la noche fuera interrumpido por un aullido lejano y profundo, un lamento como si la misma criatura estuviera sufriendo. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Yo, sin pensarlo más, me dirigí a mi casa, que quedaba cerca de la plaza, mientras ellos se quedaron ahí, asustados. Aquella fue la noche más larga de mi vida, no pude dormir, con la imagen de aquella criatura grabada en mi mente. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi amigo, y él, con una sonrisa irónica, me respondió, «Eso no me sorprende, sé bien de quién hablas, lo conozco». Esa respuesta me dejó paralizado.
Atónito, le conté todo a mi padre, y él, en tono serio, me dijo que era verdad lo que decía mi amigo y que conocía a la persona que sufría esa transformación. Me advirtió que dejara de frecuentar la casa de ese amigo, porque según él, ese hombre lobo era un familiar cercano de mi amigo, y, ahora que yo lo había visto, esa criatura seguramente me perseguiría por al menos 6 meses. A partir de entonces, pasé más de un año sin salir de noche. Mi amigo se mudó poco después con su familia a una ciudad vecina. Pero incluso hoy, en noches de luna llena, no me atrevo a salir, y ahora que tengo hijos, tampoco les permito salir. Aunque algunos sigan diciendo que estas criaturas son solo leyendas, puedo asegurarles que lo que vi aquella noche fue tan real como esta conversación. Buenas noches. Relato 4. Buenas noches, mi nombre es Sofie, y quisiera pedir permiso para compartir una experiencia que marcó mi vida. No suelo hablar de esto, porque cada vez que lo recuerdo siento un escalofrío recorrerme, pero en este canal sé que hay personas que me entenderán. Tengo 26 años y soy profesora de educación física. Ahora vivo en Arizona, pero todo ocurrió hace años, cuando aún residía en un pequeño pueblo al norte de Nuevo México, llamado Arroyo Seco. Corría el año 2012, yo tenía 19 años y llevaba una vida tranquila, como cualquier joven que vive con sus padres y un hermano en una zona rural, a unos 10 o 12 millas de la ciudad más cercana. Nuestra casa estaba en una comunidad pequeña, rodeada de montañas y algo apartada. No era raro que algunos animales salvajes rondaran por las noches, pero era un lugar muy tranquilo, hasta que llegó aquella Semana Santa. Recuerdo que algunas noches, a la misma hora, los perros de toda la comunidad comenzaban a ladrar sin descanso. Eran muchos, ya que algunos vecinos solían cazar y tenían perros para ayudarlos. A veces esos ladridos duran varios minutos, a veces menos, y entre ellos se escuchan gruñidos extraños. Nadie podía explicar este comportamiento, y muchos pensaron que podrían tratarse de algún animal suelto, tal vez un caballo o un burro que se había escapado. Otros decían que eran los propios perros, jugando buscando algo. Una noche, como de costumbre, estaba viendo la televisión en la sala. Todos en casa ya dormían, pues era pasada la medianoche. Comencé a escuchar los ladridos, pero esta vez eran más intensos que de costumbre, tan fuertes que superaban el volumen de la televisión. Era como si esos ladridos estuvieran justo afuera de la casa, y ya no podía oír nada más. Molesta, decidió abrir la puerta y gritarles a los perros para que se callaran. Miré en la dirección de donde venían los ladridos, pero todo lo que vi era una oscuridad absoluta. No se distinguía nada, solo aquella negra densa que cubría el terreno. Entonces grité, silencio, llamando al nombre de mi perro, y en ese momento, mi madre salió del cuarto, me jaló hacia adentro y cerró la puerta rápidamente. Con una expresión seria me dijo, no vuelvas a hacer eso, Sofie. No tienes idea de lo que puede estar allá afuera. En ese momento, pensé que era solo la sobreprotección de una madre. Sin embargo, unos segundos después, los ladridos comenzaron a alejarse hasta desaparecer, y pude volver a la televisión en paz. 2 noches después, estaba otra vez en la sala, y era ya alrededor de la 1 de la madrugada. Como no encontré nada interesante que ver, decidí irme a dormir. Me acosté en mi habitación, que estaba al frente de la casa y tenía una ventana que daba hacia la calle. Siempre dormía con una linterna junto a la cama, porque, admito, siempre he tenido cierto temor a la oscuridad. Ya acomodada en la cama, a punto de quedarme dormida, volví a escuchar los ladridos. Esta vez, grabé las palabras de mi madre y decidí no levantarme, sino esperar en silencio, dejando que se acercaran. Los ladridos se hicieron cada vez más fuertes, y juraría que todos los perros de la comunidad estaban en alerta, ladrando al unísono en la noche. En ese instante, los ladridos se intensificaron hasta el punto de sonar justo en la terraza, frente a mi ventana. Era una mezcla extraña de sonidos, ladridos, gruñidos,
gemidos y algo que parecía un llanto. Me sentí inquieta, pero lo peor estaba por venir. Un aullido agudo resonó, haciendo vibrar la ventana de hierro y junto con ella, mis piernas. Un miedo profundo me invadió, como jamás había sentido. Me quedé paralizada, sin poder siquiera respirar bien. Luego, otro aullido, aún más fuerte que el primero, llenó el aire. Era tan intenso que incluso los perros dejaron de ladrar y comenzaron a llorar y a huir. Entonces, algo grande, con pasos pesados, salió corriendo, llevándose consigo esos aullidos. Sentí un alivio momentáneo y finalmente logré conciliar el sueño. Esa noche no ocurrió nada más, pero al día siguiente me quedé inquieta, preguntándome si volvería a pasar. Por suerte, no sucedió de nuevo, y claro, no conté nada a nadie, pues, ¿quién iba a creerme? Las noches siguientes, decidí acostarme temprano, tratando de quedarme dormido rápido para evitar escuchar cualquier ruido. Y todo funcionó hasta la tercera noche, cuando desperté en plena madrugada, sintiendo que revivía la misma pesadilla. Esta vez, la curiosidad me tentó a mirar, aunque algo en mí sabía que si intentaba abrir incluso un poco mi ventana, esa cosa, fuera lo que fuera, me vería y me atraparía. Finalmente, descarté esa idea insensata. Poco después, como la noche anterior, los sonidos se calmaron. Tenía una sospecha de lo que podría ser, pero me parecía tan absurdo pensar que una leyenda pudiera ser cierta, que opté por no darle vueltas y olvidarme de todo. A la mañana siguiente, mi madre me despertó temprano y se reunió con mi hermano Yami en la mesa del desayuno. Nos dijo que necesitaba hablarnos de algo urgente. Me esperaba cualquier cosa, pero no las palabras que escuché salir de su boca. Cuando estábamos todos sentados, ella declaró: «Estoy casi segura de lo que ronda nuestra casa. Es un hombre lobo». La miré incrédula, sin entender. Ella continuó: «Desde hace algunas noches, tu padre y yo hemos escuchado a los perros ladrar sin parar, como si estuvieran tras algo. Incluso tu padre salió a ver qué pasaba. Algo golpeaba el suelo, como amenazando con atraparlos. Los perros huyeron asustados y llorando, y, luego de unos minutos, aquello se fue». Mi madre prosiguió: «A la mañana siguiente, vi unas huellas en la tierra, parecían marcas de cascos de caballo, pero solo había dos y eran muy grandes. Fue raro. Tenía mis sospechas, pero luego escuché a uno de los vecinos esta mañana. Dijo que había oído pisadas pesadas en su patio, y al asomarse por una rendija de la ventana, vio algo enorme, peludo, moviéndose a cuatro patas. Luego, esa cosa se levantó y quedó de pie, como una persona. Cuando tuve la certeza de que se trataba de un hombre lobo». Cuando mi madre terminó de contarme esto, me invadió un terror profundo. Sus palabras confirmaban mis peores temores. Sin embargo, después de ese día, no volvimos a escuchar ruidos extraños, ni nadie más vio nada inusual. Con el tiempo, me mudé para continuar mis estudios, y de vez en cuando regresaba a visitar a mis padres. Siempre les preguntaba si habían vuelto a ver a esa criatura, pero ellos me aseguraban que no. Aquella presencia solo se manifestó durante la Semana Santa. A las pocas personas a quienes les conté lo sucedido, ninguna me creyó, pero aquí en este canal estoy seguro de que ustedes sí lo harán. Antes de seguir, si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Comenta qué te pareció la historia y únete a la comunidad del abuelo, dándole clic al botón de unirse. Tu apoyo significa mucho. Sigamos. Todavía siento curiosidad por saber cómo se veía aquello que me llenó de terror, pero no me arrepiento de no haber mirado esa noche. Gracias a eso, puedo dormir tranquila, aunque a veces el miedo de que vuelva me persigue. En los últimos días, volvió a escuchar gruñidos y ladridos, como en aquella aterradora noche. Siento que esa criatura ronda en las sombras, apareciendo solo cuando quiere. Esa cosa es astuta y peligrosa. Y para quienes no creen,
Solo espero que nunca tengan que vivir algo semejante. Relato 5. Buenas noches, envío este relato de forma anónima. Lo que voy a contarles fue narrado por mi padre, quien en sus años de servicio estuvo activo como infante en la Marina. Al principio, él se resistía a hablar de los eventos extraños que vivió mientras estaba en servicio, y lograba mantenerse sereno ante cualquier cosa aterradora que le ocurriera. Sin embargo, después de 20 años de servicio activo, finalmente decidió retirarse. Fueron muchas las cosas inexplicables que presenció, eventos que casi lo llevaron al borde de la locura. Uno de estos incidentes, el más aterrador de todos, ocurrió mientras patrullaba una escuela naval, alrededor del año 1990. En aquella noche, él se encontró con su superior en una esquina de la base naval, realizando una ronda de vigilancia perimetral. De repente, su supervisor vio una campanilla en la parte alta de la torre. Al notar que se movía, trató de comunicarse por radio. Pero, como nadie respondió, el supervisor decidió subir lo mismo hasta la caseta de vigilancia para verificar que todo estaba en orden con el otro marinero de guardia. Mi padre recibió la orden de quedarse en la base de la torre y esperar mientras su superior revisaba. Era una noche tranquila, el clima era estable, no llovía, y la luna llena iluminaba intensamente toda la base, otorgando una calma aparente. Fue entonces cuando un ruido fuerte e inesperado rompió el silencio, seguido por un sonido extraño, como el de garras o uñas largas arañando la estructura. En ese instante, mi padre sintió un frío recorriéndole la espalda, y una sensación densa y pesada invadió el ambiente, como si una presencia maligna estuviera cerca. Apenas pasaron unos segundos cuando los gritos desgarradores de su superior comenzaron a escucharse desde la parte alta. Sin pensarlo dos veces, mi padre desenvainó su arma y se precipitó hacia la torre, subiendo rápidamente para asistirlo. En el trayecto, justo al subir los primeros escalones, oyó un estruendo que parecía provenir de la caseta, como si algo realmente grande y poderoso hubiera roto la ventana y saltado al vacío. Lo único que alcanzó a escuchar fue el sonido de un cuerpo pesado aterrizando y huyendo con rapidez hacia la oscuridad. Mi padre intentó abrir la puerta de la caseta, pero estaba asegurada desde dentro. Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, abrió la cerradura para poder ingresar. Al entrar, se encontró con la escena más perturbadora de su vida. Su supervisor yacía en el suelo, en estado de shock total. El hombre estaba completamente fuera de sí, diciendo cosas incoherentes y mirando con ojos desorbitados. Sin embargo, en medio de su confusión, alcanzó a balbucear que había sido atacado por un hombre lobo. Describió cómo la criatura, al percatarse de su presencia, rompió el vidrio de la ventana y saltó al vacío. Pero antes de huir, la bestia lo había atacado, dejándole profundas marcas de rasguños y una mordida en la pierna. Lo más aterrador fue cómo describió a esa criatura, una mezcla de lobo y humano, con ojos y rasgos faciales que parecían, en parte, los de un hombre. Las palabras de su superior dejaron a mi padre con una profunda inquietud, ya que, aunque incoherente, el hombre describió con precisión a lo que solo podía llamarse un licántropo. Para colmo de males, 3 días después, el supervisor falleció en un estado de delirio, llevándose a la tumba el secreto de lo que había visto aquella noche. No obstante, mi padre no fue el único en presenciar algo extraño. Al menos 2 marineros más afirmaron haber visto en las cercanías de la base naval una figura similar, una criatura que caminaba en 2 patas, parecida a un animal, que rápidamente desaparecía en las sombras. Cuando interrogaron a mi padre sobre los sucesos, él solo se limitó a relatar las palabras que escuchó de su compañero antes de su fallecimiento. Describió cómo, al entrar en la caseta, el supervisor se encontró con un ser enorme y oscuro, de aspecto parecido al de un perro, pero con un tamaño y presencia fuera de lo común. El ser, al saberse descubierto, se irguió sobre sus patas traseras, y cada paso que daba hacia el supervisor lo hacía parecer más alto y amenazante. En medio de la confusión y el pánico,
el supervisor intentó comunicarse con la criatura usando una contraseña especial, una que los soldados empleaban entre ellos, pero no obtuvo respuesta. Intentó entonces disparar su arma, pero ésta se atascó, dejándolo completamente indefenso frente a lo que estaba viendo. Fue entonces cuando entró en un estado de shock, paralizado de miedo, del cual nunca lograría recuperarse. Por todo esto, cuando mi padre llegó al lugar para ayudarlo, lo único que alcanzó a ver fue una figura enorme saltando desde la torre y desapareciendo en la oscuridad de los árboles cercanos. En aquellos años, los rumores sobre la aparición de un hombre lobo eran comunes en varios sitios del estado, pero especialmente cerca de la base naval. Algunos decían que esa criatura era, en realidad, un marinero maldito, condenado a transformarse en un monstruo. La verdad nunca se supo, y, después de ese incidente, 3 compañeros decidieron abandonar el servicio para siempre, sin decir una palabra más sobre lo que vieron o sospecharon. Fue un misterio que quedó sin resolver, y aunque mi padre jamás encontró una respuesta clara, el miedo y la incertidumbre quedaron grabados en su memoria para siempre.